Bienvenidos a las quintas jornadas sobre las aulas andaluzas. Parece mentira que sean ya las quintas. Costó trabajo arrancar, pero ciertamente hemos conseguido pues que queden implantadas en Coria y que poco a poco pues vayamos ganando terreno en cuanto a la calidad dentro de las jornadas y también pues a la participación, que para cualquier jornada pues es fundamental. Conseguimos hacerla lo suficientemente atractivas como para que pues la gente venga a esta jornada, no solamente desde Coria, sino que vengan desde otros rincones a hablar de nuestras aulas, valga la redundancia. Quiero daros las gracias a los que estáis aquí esta tarde y a los que vendrán también mañana a estar presentes en la jornada. Por supuesto, gracias eternas a los ponentes y a las ponentes que van a estar aquí con nosotros, porque lógicamente ellos son los que le dan ese contenido a las mismas. Y gracias pues al área de presidencia del ayuntamiento y a los trabajadores pues que trabajan muy a fondo para que estas jornadas pues cada vez sean más, tengan mayor difusión y por supuesto pues mayor calado entre la sociedad andaluza, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que se persiguen con las mismas. Que hablemos en andaluz, que hablemos bien en andaluz y al mismo tiempo pues que seamos capaces de difundir y sentirnos no orgullosos. Creo que no es necesario sentirse orgulloso de hablar andaluz, sino simplemente lo que es necesario es sentirnos andaluces y ya está, hablar como hablamos y punto. Así que no voy a quitaros más tiempo esta tarde, le voy a dar la palabra directamente a Conchi Hernedo, que es la delegada de Presidencia, que es el área que, como he dicho antes, organiza esta jornada, para que presente a nuestro ponente, que es lo que nos interesa en estos 2 días, escuchar a los ponentes, todo lo que nos tienen que transmitir y lo que nos tenemos que formar. Muchas gracias a todos. Bueno, pues como bien ha dicho el alcalde, soy la delegada de Cultura, de Cultura de Presidencia, como él ha dicho, y vamos a comenzar, como él ha dicho también, la 5ª edición de las jornadas de habla andaluza. Yo quiero, como él ha dicho agradeceros a todos vuestra participación en estas jornadas y me ha tocado pues hacer la presentación de los diferentes ponentes que vamos a tener en esta jornada. Así que vamos a empezar por el primer ponente que ya tenemos sentado aquí en esta mesa, que se llama Antonio Gutiérrez Rivero, que es licenciado en Filología Hispánica y doctor en Didáctica de la Lengua y Literatura por la Universidad de Cádiz. Actualmente es profesor del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura en la Universidad de Cádiz, ¿correcto? Y sus investigaciones pues, se centran en la campaña, en el campo de la enseñanza, de la gramática, de la lectura y de la variación lingüística en el aula. Y vamos a tener una conferencia que se llama Las hablas andaluzas en la educación primaria, la formación de los maestros. Así que creo que ya no nos vamos a dilatar más en este proceso y le damos la palabra a Antonio. Un detalle importante, es que vive en Coria. No lo sabíamos. Así que con más ganas te... Vale, buenos días. Buenas tardes, perdón. Como Modesto ha dicho, pues sí, ahora mismo... Bueno, bien, perfecto. En primer lugar, gracias al Ayuntamiento de Coria por invitarme a esta jornada que ya están consolidadas y donde han actuado personas importantes dentro del conocimiento de la lengua del habla andaluza. Y como él dice, soy vecino de Coria, entonces me hace ilusión estar en un evento organizado por mi localidad de adopción. Yo soy de la provincia de Cádiz y bueno, precisamente trabajo en la Universidad de Cádiz, mi universidad madre. He dado bastantes vueltas, conozco bastantes sitios de Andalucía y por deformación profesional me suelo fijar en las hablas de los alumnos. Cuando estoy en clase comento cosas que son fruto de la experiencia precisamente, ¿no? De detalles que notaba cuando hablaba algún alumno y descubría de dónde eran, ¿no? Entonces, pues bueno, tengo un doble perfil con el que voy a hablar hoy, que es, por un lado, soy filólogo, voy a hablar de la lengua en Andalucía, y por otro lado, soy didacta de la lengua, es decir, me dedico a investigar y a dar clase en una facultad de magisterio.
Y cuando me invitaron, pues pensé que podía aportar yo y bueno, ya que mi día a día es mi docencia y parte de mi investigación, forma parte de la lengua, del habla andaluza en el aula, pues voy a hablar de eso, de la formación de los maestros y espero que sea interesante les parezca interesante lo que voy a contar. Entonces, bueno, pues sí que ahora me voy a levantar porque yo doy clase y doy clase de pie, así que me intenta moverme lo mínimo posible, pero yo en clase, tan pronto estoy aquí como estoy allí, estoy siempre moviéndome, así que, bueno, voy a intentar estar quieto. La asignatura que yo doy 2 asignaturas en el grado de primaria, ahora solamente doy alumnos que van a ser maestros de primaria y tengo 2 asignaturas y una es en primero, es decir, el primer día que llegan los alumnos a la universidad se encuentran conmigo y esa asignatura se llama Didáctica de la Lengua Materna. En esa asignatura no le damos mucho sobre enseñanza de la lengua. Hay un tema, un apartado en el que se le enseñan nociones básicas sobre didáctica de la lengua, pero la otra parte importante de la asignatura, por un lado, es actualización de contenido lingüístico. Comprobamos con decepción su nivel de lengua, sus conocimientos sobre gramática, sobre léxico, semántica, es decir, lo que deberían saber viniendo de la enseñanza preuniversitaria. Y por otro lado, les intentamos dar unas herramientas básicas para que el trabajo que van a desempeñar en el futuro, que será en principio en la Comunidad Autónoma Andaluza, pues pueda ser acorde a lo esperado, es decir, que puedan tener el conocimiento de la variedad lingüística andaluza para luego tomar decisiones en el aula. Entonces, es de esa parte de la asignatura es de la que voy a hablar yo. ¿Cuál es el objetivo de esa parte de la asignatura? Pues hay un objetivo doble, quizá. Por un lado, es concienciar en el respeto y en el buen uso de la variedad lingüística andaluza. Ya sabemos, seguramente habrán oído hablar alguna vez, que el nombre del habla de lo que se habla en Andalucía es controvertido. No se sabe qué nombre ponerle. Modalidad lingüística andaluza, hablas andaluzas, pero bueno, por economía del lenguaje igual se me escapa decir en andaluz, sin que eso signifique que se pueda equiparar a un idioma, porque pienso que no lo es, pero bueno, también existe cierta controversia sobre deseos de convertirlo en un idioma. La verdad es que yo, por mucho que me guste el andaluz, es lo que yo hablo y lo que reivindico continuamente, pues creo que, bueno, eso sería una utopía, pensar en que es una lengua. Es un dialecto o un conjunto de hablas, podemos clasificarlo de muchas maneras, y lo podemos llamar habla o hablas andaluzas, o por economía del lenguaje andaluz. Entonces, en algún momento me referiré a ello como andaluz. Por lo tanto, una de las ideas es que los alumnos tengan una conciencia de buen uso del andaluz. Y otra de los objetivos que se pretenden conseguir es que conozcan qué es el andaluz, porque hay determinados prejuicios que emparentan la lengua en Andalucía con la lengua mal hablada, el mal uso de la lengua. Y entonces nosotros intentamos darle unas ciertas herramientas para que ellos conozcan qué es andaluz y qué no es andaluz y se cree que es andaluz. Entonces, de eso vamos a hablar también ahora, porque como yo soy profesor y estoy delante de un grupo de gente, yo pienso que siempre son alumnos, así que vamos a hacer un pequeño jueguecillo para ver qué nociones tienen ustedes también. El alumnado viene con ciertas carencias, ya digo, ciertos prejuicios a veces instalados en la sociedad sobre considerar la lengua en Andalucía como una cosa que, no sé, con unas ideas preconcebidas, ¿no? Entonces, eso hay que trabajarlo, es decir, ellos tienen determinados prejuicios que luego se plasman en por ejemplo, cuando hacen un examen donde le preguntamos sobre estas cuestiones y siguen, a pesar de que hemos intentado inculcarles ciertas ideas, siguen instalados en el ceceo, por ejemplo, que hay que corregirlo porque es hablar vulgar, es hablar mal.
Pues perdona, pero yo soy ceceante. Entonces me estás diciendo que yo hablo mal. Entonces, bueno, ese tipo de cuestiones son las que tenemos que trabajar y obviamente en un semestre es muy difícil conseguir que cambien de opinión, pero por lo menos intentamos convencerlo. El alumnado del grado de los grados de magisterio es muy particular también. A diferencia de los filólogos, si diera clase yo en una facultad de filología donde tenemos un alumnado predispuesto ya, con gran interés en la lengua y en la literatura, aquí nos encontramos a un alumnado que va a ser va a desempeñar un trabajo multidisciplinar. Es decir, ellos van a prepararse para ser maestros de diferentes materias. Y igual no es la lengua la que más les gusta. De hecho, a veces también tenemos detalles como, por ejemplo, que yo he dado también la asignatura de literatura infantil y mis compañeras me lo corroboran, que siempre que preguntan si los alumnos que van a ser maestros leen, le dicen que no leen. ¿Y por qué no leen? Porque no me gusta. Y son los modelos que van a tener los niños para inculcarles el gusto por la lectura. Entonces, un pequeño problemita que nos encontramos. Pues con la lengua les pasa lo mismo, que no tienen esa capacidad de observación de la lengua. Yo a veces me siento como que les estoy contando cosas que yo veo clarísimas y veo sus caras y digo, no se está enterando. A pesar de que le pongo ejemplos de la vida cotidiana, donde se puede ver algo, bueno, les cuesta trabajo, porque no van a ser filólogos, tienen que salir teniendo unas nociones de lengua que, como decía aquel programa que había hace unos años, que sepan más que un niño de primaria, ¿no? Y entonces no son un público especializado. Por lo tanto, ese factor influye. Probablemente, seguro, en filología nos encontraríamos con, a lo mejor, otros problemas, pero no con ese. Eso, y también creo que es un factor generacional, deriva en que los alumnos jóvenes ahora, y en este caso los de magisterio, tienen muy poca capacidad de observación. Ayer les puse un vídeo en que salía Argentina cantando dos fandangos, transcribí las letras y marqué los rasgos del andaluz que había, también alguno vulgar en la letra, ¿no? Y bueno, aparte que algunos se lo toman un poco cachondeo, y a lo mejor preferían escuchar a Rosalía, pues notaba que, a pesar de que lo estaban oyendo y lo estaban viendo escrito, ¿no?, o transcrito, pues tenían, o sea, no terminaban de darse cuenta de los detalles, de pronunciaciones que son suyas precisamente, porque ellos cecean, aspiran las S, lo hacen también, pero luego no se dan cuenta. Entonces hay que hacer una tarea de abrirles el oído para que estén alerta, y a lo mejor, no como yo, que tengo la deformación profesional, de que prácticamente cuando oigo a una persona intento averiguar de dónde es, ¿no?, por ciertos rasgos de pronunciación, palabras, etcétera, pero por lo menos que tengan esa curiosidad, que es que a veces parece que generacionalmente hay ahora parte del alumnado que no tienen curiosidad. No sé si es por culpa de internet pero les falta, a veces hay que estimularlo para que tengan curiosidad por las cosas. La consideración social del andaluz, pues evidentemente está muy presente. Nosotros intentamos concienciarle de ciertos prejuicios, de que una cosa es hablar vulgar y otra cosa es hablar variedades del andaluz, del tipo que sean, de la zona que sean. Es decir, el andaluz es heterogéneo, pero forma un conjunto de hablas, ¿no? Entonces, pues hay que luchar contra esos prejuicios. Y la sociedad a veces no lo pone fácil. Últimamente yo percibo que hay como un movimiento bastante fuerte de defensa, de prestigiar el andaluz, y esta semana, y ahora... la semana pasada precisamente se presentó esa campaña de defensa del habla andaluza, personalizándolo en el ceceo y en el jejeo. Teresa Rodríguez, filóloga, como yo, ha hecho la misma carrera que yo, habla con conocimiento de causa, pero ahí creo que comete un error. El ceceo no es lo mismo que el jejeo. El jejeo es un rasgo del andaluz menos extendido,
y además muy localizado en capas bajas de la sociedad, en un nivel de instrucción bajo. Y bueno, también habría que preguntarse qué es hablar bien o qué es hablar mal, ¿no? Ahora lo digo. Pero no se puede equiparar el ceceo al jejeo. En todo caso, se podría equiparar, entre comillas, el ceceo al seseo, porque se trata del mismo fenómeno con un resultado diferente. Lo que sucede es que el seseo, históricamente, ha tenido un prestigio ligado al habla urbana que ha llegado hasta nuestros días. Y ahí los ceceantes, yo soy un niño ceceante y soy un adulto ceceante, a pesar de que mis circunstancias vitales hacen que, bueno, ese ceceo esté más teñido ahora de distinción sobre todo, pues yo reivindico el ceceo como un rasgo posible de utilizar en ciertos contextos, ¿no? Entonces, pues, pero el jejeo evidentemente es otro rasgo muy diferente. Ahora hablaremos de él. Entonces, pues, hay que preguntarse si la sociedad conoce el andaluz para poder opinar sobre él. Y entonces esa es una de las misiones que tenemos con estos alumnos que vienen contagiados de esos prejuicios de la sociedad y mezclan lo que es habla vulgar con variedades diatópicas, variedades geográficas, en este caso del andaluz, ¿no? O de las hablas andaluzas. Bien, vamos a ver y vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver el grado de conocimiento de los que estamos aquí sobre qué es andaluz, ¿no? Andaluz o vulgar. Tenemos la palabra transcrita a la izquierda y la palabra transcrita o escrita normativamente a la derecha. Y yo pregunto, ¿andaluz o vulgar? ¿Se puede decir que es andaluz? Sí, que sí. Modesto dice que no. Ahí está el tema. Si es difícil de discernir para vosotros, también lo es para los alumnos, que no son filólogos y que van a tener, entre parte de su trabajo, tienen que hacer esto, es decir, discernir qué es una cosa y qué es otra. Lo decía hace un momento, no existe hablar mal, existe hablar no adecuadamente a la situación. Yo mañana voy a Oviedo y si tengo que cecear, lo haré. Pero evidentemente ciertos rasgos vulgares de la lengua no los voy a utilizar porque voy a dar una comunicación, un congreso, en fin, no es el ámbito. Pero yo jejeo, ceceo, hago todo. Es decir, tengo rasgos en mi lengua que son propios de Cádiz, de mi pueblo que es San Fernando, de aquí de Coria también, hasta del vocabulario, palabras que uno quiere, que va usando ya y se va apropiando de ellas, de Córdoba, mi mujer es cordobesa, en fin, somos un camaleón, ¿no? Y nos adaptamos a las situaciones. Entonces, yo en clase hablo de una manera, en otra situación diferente tengo que hablar de otra y en otra situación relajada puedo hablar de otra manera. De manera que no existe el hablar bien y el hablar mal, sino hablar no adecuadamente a la situación. Y ahí es donde tenemos que valorar, ¿no? Vamos a seguir. Cansado. Andaluz. Dale, vosotros decís, o ustedes digan. Luego ya voy a preguntar primero y luego voy yo diciendo si han acertado o no. Cebolla. Vale. Asco. Toa. Al final no va a haber nada que no sea andaluz. Zordao, en lugar de soldado. ¿Sí? Arcarde. Aquí tenemos al arcarde. Hay gente que dice arcadre. Sí, igual que ¿cómo se dice? Árbitro, que ya es difícil decir árbitro, ¿no? Arcarde. ¿Sí? A este hombre no le voy a preguntar más, ¿eh? Visícula. Vulgar. Muchacho. Bujero, en lugar de agujero. Vulgar. Caramales. En algunos casos parece ser que la palabra canta, ¿no?
Falta concreta y croqueta. Sí, pero bueno, era una muestra con algunos casos particulares. Está reconocida ya. Concreta. ¿Madrid? Vale. ¿Esto? ¿Y esto qué es? Se preguntarán ustedes. Vale, vamos a recapitular. Pa es un vulgarismo. Es una apócope. Que además no es exclusiva del habla andaluza. Te vas a Bilbao y la gente dice pa. ¿Verdad? Está extendido por toda España. En el habla relajada. En el habla cuando uno está relajado y tienden a aflorar los vulgarismos que están presentes en la lengua coloquial. Pero no es andaluz. Las apócopes, las eliminaciones de secuencia de sonido al final de una palabra, son vulgares, son propias de un habla relajada. Cansado. ¿Han dicho por ahí que era andaluz? Pues no. Y si no, escuchen a políticos y que no son precisamente ni de Sevilla, ni de Jaén, ni de Huelva, que dicen cansado también. ¿Verdad? Y yo creo que hasta el rey emérito también lo decía, ¿no? Utilizaba esa fórmula. Es una síncopa, es una forma de la lengua vulgar donde se elimina un sonido dentro de la palabra. Igual que en el otro se elimina al final, ¿no? Cebolla es un seseo. Está mal transcrito. Aquí diríamos cebolla, no cebolla, porque la doble L representa el sonido IE, ¿no? Pero nosotros somos yeístas, los andaluces generalmente somos yeístas, o yeístas con reilamiento, que ahora saldrá, luego lo vemos. Y en realidad decimos cebolla, ahí está transcrito cebolla, que eso no lo diríamos aquí en Andalucía. Asco es la aspiración de la S, es decir, es la pronunciación de la S en esa posición, se llama posición implosiva, final de sílaba en contacto con una sílaba que abre con consonante. Y nosotros tenemos la tendencia en Andalucía, pero no son en Andalucía, escuchen a los argentinos, a aspirar ese sonido, es decir, a convertirlo en una especie de soplo, ¿no? Que luego puede derivar en otras cosas, como veremos ahora. Por tanto, la aspiración es un rasgo del andaluz. Toa vuelve a ser una síncopa, por lo tanto, es vulgar. Zordao, ahí tenemos un híbrido, porque ya ha salido la síncopa de la D intervocálica, la eliminación de la D en ado, pero tenemos el ceceo, la confusión de C, del sonido de C, del sonido de S, ¿no? Pues tenemos un rasgo del andaluz muy extendido. Según los mapas lingüísticos antiguos, decían que toda la provincia de Cádiz, toda la de Sevilla, quizás sin la capital, toda Huelva, el sur de Huelva, gran parte de Málaga, Granada, pues todos ceceábamos. Hoy en día, pues eso hay que someterlo a examen, porque, claro, las cosas han cambiado mucho. En Tomares y en Mairena de las Jarafes vive mucha gente de Sevilla y evidentemente se nota, influye mucho en cómo haya podido variar. Entonces es una habla más urbana la que se oye allí. Y como eso, todos los pueblos costeros de Andalucía pues han crecido muchísimo, han pasado a tener 40.000 habitantes hace unas décadas a tener 100.000 ahora. San Fernando, el Puerto, la provincia de Cádiz tiene más de 500.000 de habitantes entre todas las localidades. Y se oye, eran pueblos ceceantes y ahora están entre cecear y distinguir. El ceseo no ha ganado tanto terreno, más en la capital. Entonces, aunque tradicionalmente tenemos esos datos, pues ha evolucionado mucho la situación y ahora mismo el ceceo está en retroceso, pero con vitalidad también en ciertos lugares. Aquí en Coria, evidentemente, tiene mucha vitalidad. Arcarde, hemos dicho que era andaluz, ¿no? Andaluz. Sí, es una confusión de LR. Son sonidos muy cercanos, aunque parezca extraño, son dos sonidos muy cercanos que se pronuncian con el aire saliendo por los laterales de la boca, pero que se diferencian en la vibración de la lengua. Entonces es muy fácil confundirlo. Igual que es muy fácil confundir el sonido de S con el de C si pensamos que la S de andaluza no es como la castellana. Es una S más cercana al sonido de C, de lo que escribimos con C y Z, ¿no? Los sonidos ciseantes. Entonces, pues,
Aquí se da el mismo caso, es decir, se confunde L con R, ¿vale? Visícula, claramente han dicho ustedes que es un rasgo vulgar. Pues sí, es la asimilación donde un sonido atrae a otro. El hablante confunde y piensa que donde hay una E y una I las iguala. Igual que puede hacer lo contrario, por ahí decían análisis, ¿no? Eso es lo contrario, la disimilación. Son rasgos del habla vulgar que tienen que ver con un nivel de instrucción bajo. La generación de mis padres pues les cogió la guerra civil, no fueron al colegio y evidentemente pues eso se notaba y se nota, ¿no?, en su habla, ¿no?, en ese tipo de rasgos que forman parte de la lengua vulgar y que están presentes continuamente en ello. Entonces lo oímos mucho en ese sector de la población. Muchacho es una pronunciación característica de la provincia de Cádiz, también de Sevilla, se oye muchísimo, y es un dialectalismo también. Es una pronunciación, lo que llamamos che aflojada o che relajada, que es una pronunciación de che, donde el sonido pierde tensión y digamos que se debilita, ¿no? Bujero, ahí tenemos dos elementos. Por un lado, el sonido de G que se convierte en B y la pérdida de la vocal que inicia la palabra, por tanto son rasgos vulgares. Caramale no tenían duda, ¿no? Bueno, hay dos cosas, ¿eh? Ahí hay dos cosas. Por un lado está el rasgo vulgar, que es la metátesis, es decir, que se han cambiado de posición los sonidos, y por otro lado la S, que si en posición implosiva tiende a aspirarse en contacto con determinadas consonantes como B, T, D, etc., en posición final se aspira o se pierde. Termina perdiéndose. Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí la perdemos. Pero es por un proceso previo, es decir, todo tiene una explicación, no es porque sí, sino que hemos debilitado esa S, la hemos aspirado y ha terminado desapareciendo. Como otros sonidos finales, como sucede en Madrid. La D en final de palabra también tiende a debilitarse y perderse. Le pasa a la R, le pasa a otra, la L, a determinadas consonantes que han sufrido ese proceso de debilitamiento y pérdida. Luego, por último, tenemos esto, que es el paso, el siguiente grado de cuando aspiramos en la S en posición implosiva. Esa S que está en contacto con otra sílaba que empieza por consonante, la hemos aspirado y ciertos hablantes, yo esto lo oigo más sobre todo por la parte de Almería y Murcia también, pues lo que hacen es duplicar, se contagian de la S termina contagiándose del sonido siguiente y se asimila y se duplica, ¿no? Y por eso oiremos en algunas zonas de Andalucía decir esto, con B, resbalá y cosas así, ¿no? Pues eso es andaluz. Y es el resultado de un proceso de aspiración que deriva en diferentes resultados, ¿no? Bueno, pues nosotros en nuestra asignatura nos apoyamos en una clasificación que hemos realizado para considerar esos rasgos que aparecen ahí y otros en tres grados, en una clasificación son sonidos, al fin y al cabo, según su aceptación social y su vinculación a una lengua culta andaluza de nivel medio o de nivel bajo. Es decir, donde las variantes diatópicas, es decir, por cuestiones geográficas, se igualan a la lengua vulgar, ¿no? Porque se dan en un contexto de habla coloquial e informal y asociado a un nivel bajo de instrucción. Entonces, lo que tratamos de enseñarle a los alumnos, no sé si le he dado algún... Ah, bueno, no, porque tengo que... Vale. Bien. Nos inspiramos en ese artículo de nuestros compañeros Manolo Romero y Rafael Jiménez para diferenciar tres tipos de rasgos fonéticos. Recordamos que hablamos desde el plano fonético. El andaluz se
se representa sobre todo en la pronunciación, por lo tanto los rasgos fonéticos son los más sobresalientes, aunque tenemos vocabulario muy variable, que cambia mucho de una ciudad a otra, ¿no? Vecinas, de ciudades vecinas que utilizan vocabularios diferentes, y hay ciertos rasgos gramaticales que también forman parte de los clasificados dentro del uso del andaluz, como el eustedeo, que se da aquí en la zona de Andalucía Occidental. Ahí tenemos como 3 niveles. Unos rasgos de aceptación baja, es decir, serían equiparables a una lengua andaluza a nivel vulgar, otros de grado medio y otros de alto grado, es decir, vinculados a la lengua, a un andaluz culto, que en el contexto escolar es el que se debe utilizar. Es decir, nosotros reivindicamos un uso del andaluz culto que es posible porque lo vemos en políticos, en personas del ámbito público, como artistas, es decir, gente que habla en público y no tiene que cambiar su forma de hablar por ser una situación comunicativa, digamos, formal. El año pasado creo que fue que estuvo aquí el compañero Igor Rodríguez Iglesias, que él ha trabajado mucho con ese tema de la ocultación, sobre todo por parte de los periodistas, hasta en Canal Sur, de su acento, ¿no? de su pronunciación. Y, en fin, yo la verdad es que no llego a entenderlo. ¿Cómo puede un periodista hablar fuera del micrófono con su variedad natural y luego no utilizarla cuando es perfectamente comprensible y totalmente un andaluz culto, si se modula adecuadamente y se adecua a la situación, como todas las situaciones se tienen que amoldar, o sea, todo nuestro comportamiento lingüístico se tiene que amoldar a cada situación comunicativa, pues no entiendo por qué hacen ese cambio, ¿no? Porque no ayuda, la verdad, en la dignificación de la variedad lingüística andaluza. Por tanto, empezamos por los rasgos que podríamos equiparar a situar en un andaluz culto, que serían, pues, evidentemente el seseo y otros rasgos, por ejemplo, la abertura vocálica, la metafonía vocálica está muy circunscrita a Andalucía Oriental, porque el vocalismo de Andalucía Oriental, incluso aquí en la provincia de de Sevilla, que tenemos pueblos muy cercanos a Córdoba, que son administrativamente sevillanos, pero en muchas cosas son cordobeses, ¿no? Por ejemplo, Estepa, ¿no? Donde se puede oír, en lugar de las hermanas, es decir, les hermanes, ¿no? Por ahí teníamos un vídeo, yo les pongo un vídeo del programa Tesis, donde salen 2 personas de Estepa y hablan del mercado medieval, ¿no? Y entonces, pues, el vocalismo en Andalucía Occidental es muy diferente, porque hay vocales que se abren y se cierran, y entonces, pues, es cuando notamos que esas personas son de ahí, de esa zona, de Córdoba, incluso de pueblos de Sevilla, de Málaga, también zonas lindantes con Córdoba, Granada, Jaén, la Sierra Mágina, por ejemplo, tienen esa pronunciación. Pues son rasgos circunscritos a esas zonas, pero muy extendidos. Igual que la metafonía vocálica, que es, digamos, el contagio de las vocales cuando se abren o cierran y se equiparan en la misma palabra. Se ve mucho en los plurales, por ejemplo, en gente de Córdoba, porque nosotros diríamos las olas, ¿no? Y tenemos la aspiración y nos podemos eliminar, no digamos comer, sino podemos eliminar, desaparece nuestra S final en la palabra olas, porque se ha aspirado y ha desaparecido finalmente. Pues la S del artículo no la hacemos desaparecer, sino que se engancha con la O de la palabra ola y así marcamos el plural y claramente se nos entiende. Pero en Córdoba dicen la ola. Pero claro, para ellos no es lo mismo la ola que la ola, porque la ola es plural y la ola es singular. Es decir, que modifican las vocales para marcar el plural. Eso es la metafonía vocálica, ¿no? Y luego, bueno, tenemos rasgos muy característicos que están muy extendidos en Andalucía, como la aspiración del sonido la aspiración de la S final de palabra y de sílaba también, la aspiración del sonido de lo que escribimos con J, del sonido de J, ¿no? ¿Vale? Es decir, ese tipo de rasgos son
están presentes y podemos poner la televisión, y cuando sale Antonio Banderas, por ejemplo, es una persona que, bueno, va modulando, ¿no? No sé si en función de cómo se siente en ese momento, pero bueno, intercala un andaluz culto con expresiones castellanizantes, ¿no? Hay políticos también que han reivindicado bastante de todo signo, creo, además. Eso es una buena noticia, que no son solo los de un partido, sino que tenemos prácticamente de todos los partidos que han reivindicado en el Parlamento, cuando intervienen, el habla andaluza y rasgos de este tipo que son de un nivel, digamos, que se puede considerar andaluz culto. Luego tenemos un rasgos intermedios, que son donde están elementos como el ceceo, la pérdida de los sonidos finales, cuando ya se pierden, o por ejemplo eso de Arcade, la pronunciación de la R y de la L implosiva, ¿no? En el Andalucía lo que se da más es convertir las L en R, no al revés, aunque se puede oír decir cuerpo, ¿no? En lugar de cuerpo, pero lo tenemos mucho más identificado con el habla caribeña, ¿no? Cuando dicen el mano, etcétera, ¿no? Confunden la L a R. Bueno, pues entonces, y esa fricatización fricatización, de che, perdón, que es característica de la provincia de Cádiz. Yo, que soy muy, muy dado a esa pronunciación, no sé, intento modularla, pero bueno, ya casi, en fin. Aquí, por ejemplo, la voy modulando y haciendo desaparecer, igual que estoy haciendo desaparecer el ceseo, aunque a veces se me escapa, ¿no? Ahí tengo yo una lucha, sobre todo con el ceseo, ¿no? En la bahía de Cádiz, pues se pronuncia mucho la che como che, ¿no? Muchacho. Pues, en fin, es difícil ocultarla, ¿no? Se escapa. Son rasgos que podemos considerar didácticamente si en los rasgos que hemos marcado con el color verde son rasgos que forman parte de una lengua culta andaluza y pueden formar parte de un discurso formal, no es necesario corregir a los alumnos cuando los pronuncian. ¿Qué hacemos con esto? Que son, digamos, un poco intermedios, ¿no? Pues tenemos que concienciar al alumno hacia las situaciones de uso. Es decir, tenemos que concienciar al alumno de primaria de que evidentemente, pensemos en Jerez de la Frontera, un pueblo ceceante, donde el ceceo es mayoritario frente a la distinción y, por supuesto, frente al ceseo, que casi prácticamente es muy residual. Pues, evidentemente es el contexto, pero no forma, por consideración social, por aceptación, por grado de aceptación, por prestigio, etcétera, el ceceo, no está considerado de la misma manera que el ceseo. Por tanto, de momento, por lo menos, hasta que se dignifique el ceseo y se iguale, si conseguimos que lo haga, pues tendremos que considerar que el alumno debe ocultarlo en una situación formal, pero utilizarlo en su día a día en situaciones no formales, ¿no? Eso es lo que tratamos nosotros de que entiendan los futuros maestros para que lo hagan transmisible a los alumnos, ¿no? A sus alumnos de primaria en el futuro. Y finalmente tenemos algunos pocos rasgos que emparentan la lengua en Andalucía con rasgos vulgares, que son, por ejemplo, el yeísmo con reilamiento, que aquí en Corea se oye mucho, sería la pronunciación de yo como yo. Y hay determinados lugares, por ejemplo en Jaén, ya os decía que cuando uno da clases por ahí, pues si tiene el oído ya predispuesto, allí me di cuenta, yo no lo conocía, que en Jaén es Jaén capital, además, se reconoce a los alumnos de Jaén capital y quizá de algún lugar cercano, porque pronuncian el sonido de ye como ye, así, es muy característico. La aspiración de la H inicial, por ejemplo, cuando decimos humo, y también el otro rasgo, que sería de un nivel, o sea, son rasgos del andaluz, pero circunscritos a un nivel, a personas de un nivel de instrucción bajo y a una lengua de un nivel más bajo y más coloquial, ¿no? Que sería la aspiración de la S intervocálica, que es el jejeo. Cuando decimos sí y terminamos diciendo ji, o así, ají, ¿no?
Por eso ahí yo creo que, porque yo estoy de acuerdo con que esta clasificación es bastante atinada, y creo que ahí Teresa Rodríguez confunde un poquito los términos, y no es lo mismo el ceceo que el jejeo. Igual que no es lo mismo la aspiración de H inicial que otro de los rasgos que hemos visto anteriormente, como la pérdida de los sonidos finales, porque se deben a un debilitamiento que termina, pues, quizá por economía del lenguaje, pues desapareciendo, ¿no? Pues bueno, esto es lo que nosotros hacemos con nuestros alumnos, intentar ayudarles a conocer mejor la lengua andaluza, la lengua en Andalucía, perdón, para que puedan tener la posibilidad de discernir entre qué es la lengua vulgar, ¿no? Dedicamos también, hoy precisamente hemos estado haciendo prácticas de esto, es decir, analizando palabras y explicando qué es lo que sucedía, ¿no? Para que ellos tengan el conocimiento para poder diferenciar lo que se encuentran, ¿no? Y saber que cuando se dice toa, eso no es andaluz, aunque fuera de aquí y aquí también la gente crea que eso es andaluz. De hecho, bueno, muchos habéis dudado, ¿no? Pues intentamos concienciarles de que el conocimiento de la lengua, conocer la lengua es lo que te hace saber transmitirla, saber transmitir un buen uso de la lengua. No me refiero ya solo a la variedad sociolingüística, a las variedades sociales y geográficas, sino también la lengua en general, ¿no? Yo les intento hacer pensar continuamente en cómo funciona la lengua. La lengua es nuestra herramienta vital. Entonces tienen que entender cómo funciona la lengua para saber enseñarla, ¿no? Y enseñar a usarla. Pues lo mismo sucede con las variedades geográficas, ¿no? Si no conocemos, si no sabemos diferenciar lo que es andaluz de lo que no lo es, seguiremos con los mismos prejuicios de siempre y seguiremos pensando que el andaluz es una variedad baja, cuando hemos visto que hay rasgos que se pueden utilizar en un andaluz culto perfectamente digno. Y bueno, esto es lo que yo quería contarles y espero que les haya resultado interesante. No sé si hay alguna pregunta que tengan. ¿Sí? A lo mejor es algo que no tiene mucho que ver, Sí. pero usted, como es de Cádiz, de San Fernando, de hecho, yo voy mucho por Chiclana y demás, y escucho que el acento que tienen ellos es así como un cantadito de bonita. Hay una musiquita. Exactamente. ¿Sabes lo que me...? Tiene un origen. Pues ¿sabes lo que pasa? Es que yo hace unos años cuando estaba estudiando, vino un profesor que, bueno, yo estuve de Erasmus y él venía de ese sitio y era asturiano. Y estábamos en una pausa del curso que dio cuando vino y me decía, vosotros tenéis una pronunciación muy característica. Y me decía, a ver si el camarero lo hace. Y no lo oí. Yo decía, mira, yo no sé lo que es. Hasta que hace unos años, trabajando aquí en Sevilla, tenía una compañera de Chiclana y oí eso. Y en ese momento se me iluminó una luz. Y dije, esto era lo que me decía él. Era que cuando se hace una pregunta, se hace una entonación ascendente, ¿no? Y el cachondeo, ¿no? De que tú eres de Cádiz, ¿no? Pues yo también lo hago, la verdad. Entonces, no sé cómo, pero sale cuando tú estás hablando, sobre todo en las preguntas. Eso ya es otra cuestión, son cuestiones dentro de los sonidos, pero ya de lo que se llaman rasgos suprasegmentales, es decir, cuestiones como la entonación, ¿no? Que también cuando vamos al monte, pueblos de Huelva como Lepe, se nota también que tienen una entonación muy característica. Aquí en Coria a veces se nota ciertos detalles de entonación que son muy particulares, a veces muy difíciles de describir, ¿no? No lo puedes como reproducir, ¿verdad? Es como hay determinados sonidos, me acuerdo que una vez una alumna de Bolivia me contó cómo pronunciaban la R y yo no soy incapaz de reproducirlo. Era una pronunciación de la R muy rara, no sé cómo era, así muy rico o algo así decía, complicadísimo. Entonces, pues, ahí ya te digo, cuando estás predispuesto, como tienes como hay un sensor de que oyes una palabra, o oyes una pronunciación, o incluso una entonación que te hace darle vueltas a la cabeza, ¿no? ¿De dónde he oído yo esto, no? Entonces, pues claro, estimular esa curiosidad es interesante, sobre todo para un maestro, y para cualquier persona, creo yo, pero también para los maestros, que tienen que estimular la curiosidad también en los niños, ¿no? Entonces, pues sí, me alegra que te haya dado cuenta de ese detalle, porque es como un rasgo oculto de la lengua de Cádiz, sí, de la bahía de Cádiz, creo yo.
y quizá de Jerez, que es una zona muy afín. Sí. En la lista de ejemplos que has puesto, Sí. en la lista de ejemplos que has puesto no me queda claro, la pérdida de la D final, por ejemplo, en Madrid, ¿es vulgar, es andaluz, se da en todos lados? Nosotros consideramos que ciertas consonantes, como la D, tienden a poder ser debilitadas, ¿no? Que no pasa con todas las consonantes. Yo creo que, bueno, quizás pero ya más a un nivel vulgar, por ejemplo, la M sería más complicado debilitarla, ¿no? Y llegar a no pronunciarla. Pero en el caso de la D, pues pierde lo que se llama fuerza articulatoria, pierde como tensión y termina desapareciendo. Por ejemplo, ciudad. A veces es imperceptible, a lo mejor lo estás pronunciando, se oye levemente, ¿no? Tú tienes la conciencia de que lo estás pronunciando, ¿no? Pero llega un momento y dices ciudad, y ahí está claro que no se pronuncia. Entonces, nosotros, para poder ponerlo claro, nosotros consideramos que hay determinados sonidos como el de L, las consonantes L, S, R, D, etcétera, que tienden a debilitarse o incluso aspirarse y perderse, y otras, por ejemplo, el sonido de I en la palabra muy, que consideramos que es un rasgo vulgar, evidentemente, porque ahí no hay ninguna, hay una pérdida directamente. Y cuando se pierde más de un sonido, de una secuencia, como por ejemplo en para, ¿no? Consideramos que es vulgar, porque ya ahí es un uso relajado de la lengua, no un proceso natural que sucede en los hablantes. No sé si me he explicado. Entiendo. Y otra cosa que quería preguntarte, que sería a lo mejor debate de otro debate más grande, ¿cómo influyen en todo esto el tema de las redes sociales, la manera en que la gente joven escribe, WhatsApp y email y tal, a la hora de empobrecer o vulgarizar más el lenguaje? Pero eso no solo afectaría al andaluz. No solo en andaluz, claro. Claro, afectaría a la lengua en general. Es decir, hay un empobrecimiento del vocabulario incluso, que a veces y de conocimiento a veces como que de interpretación de la realidad, no sé. Hay como una barrera ahí que hace que todo lo que sucedió antes del año 2000 parece la prehistoria, ¿no? Y desconocimiento de muchas cuestiones, pero ya yo creo que se contagia no solo a la gente joven, a gente mayor también, que parece que han perdido la perspectiva, ¿no? Histórica, de conocimiento del mundo, y entonces pues evidentemente la lengua es el uso de la lengua escrita es también interviene ahí, ¿no? Que se va empobreciendo y puede pasar de la escritura a la oralidad también y llegar a empobrecerse, ¿no? De manera que a lo mejor si escribes de una manera terminas pronunciando de esa manera también, vicias en la lengua. Pero yo creo que no es una cuestión solo del andaluz, es una cuestión de la lengua en general, que es un problema. Que la gente lee más WhatsApp que libros, yo qué sé, que lean por lo menos el periódico, pero que el periódico también a veces da miedo, ¿no? Porque lees algunas cosas y dices, ¿quién ha escrito esto? O la televisión, los titulares que hay en los programas, cuando sale un faldón y hay faltas de ortografía, es que, no sé, parece que es una consecuencia también del empobrecimiento que hay, en fin. Evidentemente, yo les digo que por lo menos, que si no quieren leer literatura, que lean otras cosas también. Yo leía TVO de chico. Y sigo leyendo, me gusta, no TVO, cómic, ¿no? Y, en fin, también puedes leer lo que te guste, ¿no? Pero por lo menos lee. Que no sea todo que leas WhatsApp y cosas así. Bueno, ¿alguna pregunta más o ya me cortan? Sí. Yo quería hacer una pregunta. Sí. A ver, a mí me llama mucho la atención el hecho de que... Gracias. Me llama mucho la atención el hecho de que hayas empezado la intervención diciendo que no hay como una unanimidad en llamar al andaluz. Sí, bueno, no hay diversos nombres que se le dan y se intenta evitar la palabra andaluz porque hay un matiz de
de heterogeneidad, ¿no? Es decir, que los rasgos del andaluz están dispersos, a veces aparecen en ciertas zonas, hay zonas de Andalucía donde no se dan, Sí. zonas donde se dan que están fuera de Andalucía, a eso me refería. Yo quiero decir con respecto al tema que eso se da en cualquier comunidad autónoma de España, del conjunto de comunidades que existen en España, ¿no? Si te vas a Cataluña ocurre exactamente lo mismo, se producen una serie de hablas dependiendo de la zona donde te encuentres. Por ejemplo, estás en Girona, pues no es lo mismo el catalán de Girona que el catalán del Delta del Ebro, justamente pues al sur de Cataluña, ¿no? Sí, eso son Entonces, variedades. también tendríamos que hablar de hablas catalanas, en ese sentido. Es más complejo, porque Lo que pasa- el andaluz es una versión, sobre todo, pronunciada y de léxico del español, pero evidentemente tiene la misma gramática, pero el catalán tiene su gramática propia, tiene, como todas las lenguas, sus variedades, claro, evidentemente. Claro, lo que el euskera ocurre- tiene un montón. Lo que ocurre es que el problema, yo creo que tiene el andaluz básicamente es que aquí no nos hemos lanzado nunca a darle una definición o darle un nombre concreto. Y es que el andaluz, yo soy profesora de secundaria, lo estudiamos en los manuales, los libros de texto, como un dialecto. Entonces, considerar de una puñetera vez que el andaluz es un dialecto y, como tal, es diferente en cada una de las zonas de nuestra geografía andaluza, que es amplísima, no tiene nada que ver con el resto de España, porque tenemos una zona oriental, otra occidental, y que por tanto tiene que ser diversa por fuerza. Porque es que no tiene... Sí, pero no tiene... es complicado, ¿eh? Porque los rasgos del andaluz, ninguno se da en todo el territorio, ni siquiera la S, que es diferente de la S castellana, tampoco es la única, porque tenemos variedades de S que diferentes. La S que se pronuncia aquí en Sevilla y Cádiz no es la misma que se pronuncia en zonas de la provincia de Córdoba, que Claro, pero tiene una hay articulación un diferente. conjunto de rasgos que hacen Pero no- y determinan lo que es el dialecto en sí, ¿no? Pero es complicado poner límite y es complicado además es decir, la uniformidad está en la propia heterogeneidad que tiene. Es decir, porque es reconocible el habla andaluza en conjunto, pero muy diversa. Es decir, oyes a una persona de Almería o de Granada y notas la diferencia Sí, en la sí, claro. en la provincia de Huelva. Oyes a una persona de la sierra o del Andévalo o vas a la costa y varía muchísimo. Pero yo te insisto Se nota, en que en cualquier comunidad, estés en la que estés, hay diferencias. Porque la lengua es diversa, la lengua eso, no es por uniforme. eso. Eso es otra cosa que también le decimos, no existe la lengua uniforme. Pero en el caso del andaluz es complicado hacer una clasificación uniforme. De esos rasgos que hemos visto ahí, ninguno se da en toda Andalucía entera. Ninguno. Bueno, pero en general sí se dan. Entonces, considerar ese grupo común como el dialecto andaluz. Yo creo que Por eso es lo por que se eso tendría que podemos hablar, considerar claro, realmente, ¿no? por eso podemos hablar de la existencia del andaluz, porque Claro. hay un conjunto heterogéneo, pero que forma como una especie de todo, claro, Exactamente. eso sí. Y otro obstáculo que veo normalmente es que normalmente no se aclara lo que es el concepto de lengua con respecto al concepto de dialecto. Es complicado. La Entonces, propia definición de dialecto ya es bueno, confusa. La lengua al menos así es como se lo aclaro a mis alumnos, normalmente les explico que la lengua, para ser lengua, tiene que utilizarse de forma oral y escrita, mientras que un dialecto solamente tiene una manifestación oral. Exactamente. Entonces, yo creo que con eso es suficiente. Y No. para que se considere como dialecto, Ujú. en el momento en que digamos, no sé quién se tendría que ocupar de este tema, pero desde luego el profesorado ya hacemos nuestro trabajo, pero que esto llegue pues no sé, a que se formalice un poco
y que no se nos vea por ahí fuera de Andalucía como sí, una gente que habla muy fatal, pues es considerar esta dignificación del andaluz dentro de lo que es la política. Yo creo que ayuda mucho las personalidades públicas que hablen sin complejo en un andaluz culto, evidentemente. Claro. Y yo la verdad que me da mucha alegría cuando veo un político que habla en el Parlamento y no claro. oculta su... Pero luego lo curioso es lo de los periodistas, ¿no? Sobre todo los de noticias. Sí, claro. Los informativos. Sí. Que son... Claro, pero es normal, es también tal como está considerada la sociedad andaluza en sí, es decir, no... Pero si puedes hablar en el Parlamento, puedes informar de las noticias. Claro, evidentemente. ¿No? Claro, pero ahí está, es que hasta que no nos consideremos unos andaluces que tenemos un dialecto andaluz y eso está prestigiado y está considerado en todo el resto de España, no solo en Andalucía, mis alumnos siempre me llegan diciendo, es que hablamos muy mal. Digo, no hablamos muy mal, hablamos, como dicen por ahí, un perfecto andaluz. Una cosa es no hablar mal, es que no existe hablar mal. Efectivamente. Existe no hablar acorde a la situación. Es decir, si ellos llegan a un trabajo de fin de grado, final de fin de grado, y están hablando con teñido vulgarismo, evidentemente habrá que decirle, oye, esta no es la forma de hablar en este contexto. Claro. Igual que tampoco sería lógico tomarse una caña y estar hablando formalmente, porque no es la situación. Claro. Pero es eso, no existe hablar mal. Pero claro, equiparamos ciertos elementos de la lengua vulgar al andaluz, porque como le pasa a la lengua de Asturias, ¿no? El asturiano, que es como se considera como una lengua de pastores, ¿no? Sí. Pero bien. Pero claro, esa vulgaridad hay que elevarla a nivel nacional español me refiero. ¿Cómo? Es decir, hacerles ver al resto de... Es una labor didáctica que tenemos que tener todos para... Claro. Pero el conocimiento es el que te hace, ¿sabes? Tú no sabes que es rasgos que tú pensabas que eran de la lengua andaluza y son vulgares porque se dan en un contexto de lengua vulgar, pues en fin, no puedes llegar a notarlo. El problema que hemos tenido los andaluces de toda la vida, de que nos han considerado como unos mal hablados, una gente inculta y una gente... Bueno, que no sabemos poco menos que hacerlo con un canuto, ¿no? Y entonces, pues, esta es la consecuencia. Ya. Tiempo para una. El tiempo para una. Pensaba que ya estábamos fuera de tiempo. Una cabe. No hay. Bueno, ya que hay otra oportunidad. Aquí hay otra oportunidad, nada, es solo una observación que se me ocurre al hilo de lo que se está hablando. Cuando hablamos de andaluz y de habla vulgar, y se hacen diferencias, cuando el latín evolucionó y surgieron las lenguas romances eran consideradas vulgares, es decir, propias del vulgo, de quien no sabía o sabía poco o era inculto, ¿no? Eso puede pasar en determinados momentos de la historia, quiere decir, a lo mejor hoy lo que se considera en andaluz algo vulgar, pues pasa a la lengua estándar y si no es culto el resultado, pero está dentro, digamos, de unos límites en los que ya no indica ese habla vulgar a alguien que no tiene formación o que no tiene conocimiento, o sea, que es una cuestión social también. Es una cuestión de tiempo también. Sí, de concienciación de la sociedad, de propagandística. Por ejemplo, ahora hemos tenido un caso de una serie que era... yo la empecé a ver porque, digo, mira, en Sevilla, ¿no? Y de pronto eran todos que vivían en Sevilla, ninguno hablaba como un sevillano. Bueno, por el aparcacoche sí. Entonces, digo, bueno, ¿esto qué es? ¿Es que es casualidad que todos son de Madrid? Y resulta que ha tenido... Luego ya he oído... no continué viéndola, porque, bueno, no me llamaba la atención tampoco, pero que parece ser que todo el mundo ha notado lo mismo. Y sin embargo, hace unos años hubo una serie que era Malaca, que se hacía en Málaga, y hablaban malagueños, expresiones de Málaga, y era como se aprendía cierto vocabulario de Málaga, y el mismo actor que salía ahí haciendo de malagueño, pues en esta serie sale haciendo de andaluz, digamos, el de aparcacoche. O sea que
el cine también, la televisión, pues tienen que echar una manita con estas cosas, y Canal Sur también. O sea que, y sobre todo cuando nos exageran, ¿no? Claro, que nos exageran una barbaridad. Sí, sí, parece que tenemos que hablar, que un andaluz tiene que hablar de forma exagerada, ¿no? Antonio Gutiérrez, muchísimas gracias por tu intervención. Le damos un aplauso. Gracias. Y a continuación le hacemos entrega de un detalle que te lleves un recuerdo de nuestro pueblo. Muchas gracias.